Hola Marcela, muy buenos días para ti y para tu equipo. Un gran abrazo. Gracias. ¿Estás en Caracas? Por supuesto, aquí estoy. ¿Cómo amaneció Ya Caracas alistada. hoy? Es la pregunta de siempre. Ponen la tele y ponen Bueno, Telesur y me dicen, ¿y cómo están? Amanecimos en está paz, haciendo cosas, preparando ya las mochilas escolares porque pronto arrancan las clases, muy soleada y muy hermosa amaneció Caracas. generando espacios de pensamiento, de trabajo, zonas Claro. comunales. Hay mucha actividad por estos días, pero no es lo mismo que lo digamos desde acá a que lo digas desde ahí, María Fernanda. Sí, ciertamente, Caracas amaneció hermosamente soleada, un poquito más fresca que estos últimos días y en paz, en absoluta tranquilidad. De hecho, fui a hacer unas compras en la mañana y lo único que uno ve en los supermercados es un abastecimiento completo, por cierto, y mucha tranquilidad, la gente comprando con normalidad lo que necesita quizás para el día o para estos días. Es decir, no hay ni compras nerviosas, no hay zozobra en la población, todo está funcionando con absoluta normalidad aquí en Caracas, Venezuela. Duélale a quien le duele, esa es la realidad. Así es, y además hay que señalar otras cosas como que, por ejemplo, se cancelaron los ejercicios militares que tenían planificados los Estados Unidos con Brasil. Ciertamente hay una crisis dentro de Estados Unidos y hay una crisis de los Estados Unidos como centro del imperialismo mundial, como centro de ese mundo unipolar que nació en los 90. Y esa gran crisis, la conciencia que tiene Donald Trump de esa gran crisis es la que está desatando todas estas arremetidas. Vimos en ese sentido más o menos el mismo nivel de agresividad durante el primer gobierno de Donald Trump, ahora lo estamos viendo en el segundo gobierno de Donald Trump cuando su situación como centro imperialista está aún más grave, cuando su hegemonía está aún más desafiada y de todos modos también vemos que hay, como más o menos también lo señalaste tú, división dentro de los Estados Unidos, porque cuando uno escucha análisis que pretenden presentar a los Estados Unidos como una unidad monolítica, pues entonces uno piensa que ese análisis es un análisis demasiado simple, que no hay complejidad ahí. Y más allá de la división entre republicanos y demócratas, hay también internamente más divisiones de tipo político ideológico, pero hay aún más divisiones de tipo político económico y podríamos decir que incluso dentro del aparato de seguridad estadounidense hay divisiones y hay disputas. Por eso es que ante toda esta narrativa del tren de Aragua y del cartel de los soles, Trump ha conseguido realmente respaldo solamente en el FBI, cuyo cargo es más político, está más vinculado a la decisión presidencial y no en el resto de los cerca de 12 o 13 aparatos de inteligencia que tiene pues ya el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos. ¿A qué? Venezuela ha seguido los pasos que debe seguir una nación que respeta el derecho internacional, un país como Venezuela que no solo respeta el derecho internacional, sino que ha sido promotor de ese grupo de amigos defensores de la Carta de Naciones Unidas. Y hay que hacerlo a pesar de que los Estados Unidos y el norte global han venido sepultando el derecho internacional y ahora quieren imponer un mundo ajustado a reglas, es decir, un mundo ajustado a sus intereses, a sus intereses particulares y pragmáticos, a lo que necesiten día a día, a lo que para ellos sea bueno, sea productivo y no un mundo que logró de algún modo unos mínimos acuerdos que más o menos regularon algunos conflictos, esto sin pretender creer que ese derecho internacional nació de los pueblos, sabemos que nació incluso ya ajustado a sus intereses, pero esos intereses ya les resultan a ellos un cinturón de fuerza y ahora quieren que el mundo acepte la ley del más fuerte, que es como se resume ese mundo
basado en reglas. Ahora, como tú dices, lo único que les interesa es manipular a la opinión pública, convencer a la opinión pública de que su accionar es legal y es legítimo, y por eso han generado esta matriz de opinión tan débil, porque la empezaron a generar sin poner a todos sus tanques de pensamiento a trabajar el tema y por lo menos comenzar a gestar información diferente a la realidad para que alguien quisiera un estudio un poquito más consciente del tema del narcotráfico, porque no hay que ser un gran estudioso del narcotráfico para conocer esas cifras que Venezuela han sacado a la luz pública en estos días, y es que casi cerca del 90%, entre el 80 y el 90% de la cocaína que sale tristemente, de Colombia, pero también hay que decir que ahora de los puertos del Pacífico de Ecuador básicamente, pero sin duda que también de Perú y de Chile, nacen justamente por allá, se salen justamente por allá, por el Pacífico. Y Venezuela no tiene costa pacífica, y por el Mar Caribe, según las cifras tanto de la ONU como de estudios más privados y más localizados dentro de los Estados Unidos como WOLA, por el Mar Caribe sale menos del 10% de esa droga, y la mayoría de ese 10% sale por la costa caribe colombiana. Entonces aquí hay un engaño demasiado débil, pero sabemos que apuestan a la debilidad de su opinión pública. Una opinión pública sumamente manipulable, desinformada y sometida no solamente a la guerra comunicacional a través de los carteles mediáticos, sino también a una guerra cognitiva que cuenta con toda la industria del entretenimiento y también, por supuesto, con las redes sociales por las que se maneja aún más la opinión pública, sobre todo estadounidense, que es la opinión pública a la que creo que van dirigidos estos mensajes, porque evidentemente al pueblo venezolano o al pueblo colombiano y en general al pueblo de nuestra América no le calan estos mensajes porque son demasiado débiles y porque quien pisa territorio, como tú lo señalabas al principio, conoce su realidad, y hay realidades muy obvias, como preguntarle a un colombiano por dónde sale la mayoría de la droga de su país o dónde hay más siembra de cultivos de coca dentro del país. Es decir, es más difícil de engañar la opinión pública de nuestra América que tristemente esa opinión pública norteamericana, que es a la que esto va dirigido, porque en principio, Marcela, en principio, antes que una operación militar, esta es una operación mediática, una operación psicológica y también una operación que militarmente pretende, en principio, disuadir y arreciar con esa disuasión el bloqueo contra Venezuela, pero también amenazar a Cuba y Honduras. Eso también hay que dejarlo muy en claro, porque bueno, porque Cuba tiene más de 6 décadas permanentemente amenazada, porque sigue teniendo parte de su territorio ocupado por los Estados Unidos, y allí es donde normalmente también hacen presencia este tipo de embarcaciones, y porque la fiscal Bondi en su guión, porque no se puede decir ni siquiera que eso sea un expediente serio, eso es un guión, incluyó también a Honduras como parte de la trama del fulano Cartel de los Soles. Bueno, responde en primer lugar a esa crisis geopolítica que tiene el imperialismo que señalábamos al principio, pero también al relanzamiento de la doctrina Monroe que hizo explícitamente en su primer gobierno Donald Trump en el 2018 frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que por supuesto es digamos, una consecuencia también de esta crisis geopolítica mundial, del poderío que había logrado el imperialismo a partir de la creación del mundo unipolar.
también obviamente tiene que ver con una crisis económica en la que juega mucho el precio del petróleo, precio que además está en una crisis permanente dado el genocidio que ha desatado Israel sobre Palestina, sobre Líbano y ahora también sobre Siria, sobre Yemen, y los ataques que han ocasionado y los que siguen tratando de ocasionar o de generar contra la República Islámica de Irán. Esto también pone en crisis el precio del petróleo y recordemos que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y además un petróleo que los Estados Unidos necesita para sus refinerías y la refinería de la cual se ha apropiado ilegalmente, que es de Venezuela, que está en su territorio, que es Citgo. Pero también porque Venezuela, además de sus riquezas, entre las que no solo se cuenta el petróleo, también la biodiversidad, porque recordemos que Venezuela es la entrada al territorio amazónico desde el norte, es a través, digamos, de Venezuela como se entraría al territorio amazónico, territorio codiciado por el capitalismo y por el norte global, pero además de eso es que Venezuela, como Cuba, son ejemplos de que hay vida más allá del capitalismo. Y eso no les conviene, no pueden permitirse que se muestre al mundo y en particular que se muestre a los pueblos del sur y de nuestra América que hay vida más allá del capitalismo, que hay otros modelos además de la democracia liberal que ellos han tratado de imponer por la fuerza como paradigma, que hay paz que se escribe con P mayúscula porque es con justicia en todas sus dimensiones y que es muy distinta a la pacificación que ellos ofrecen, que es una paz a tiros que hace poco además defendió el genocida, asesino y guerrerista de Netanyahu cuando atacó a la República Islámica de Irán. Entonces, esto también es muy estratégico, es también una guerra que pretenden imponernos por el relato, por la posibilidad de construcción histórica, porque es que en Venezuela no solo se ha propuesto otro modelo de democracia, otro modelo económico, sino que también se lucha cada día por hacerlo realidad. Y eso hace que esto sea aún más peligroso como ejemplo. Y eso fue lo mismo que llevó a Monroe a principios del siglo XIX a plantear su doctrina. Las mismas razones, las razones geopolíticas, las político-económicas, las geoestratégicas y las que podríamos llamar político-ideológicas, porque es el hecho de que un país sea capaz de insubordinarse y plantear y demostrar a los demás países que insubordinarse a este orden guerrerista injusto que nos han impuesto es posible. Ese es, digamos, el resumen breve de lo que podríamos señalar como elementos que hacen de Venezuela el objetivo estratégico de una guerra híbrida desatada para relanzar la doctrina Monroe y que incluye, por supuesto, también a Cuba en como parte de este mismo objetivo estratégico.